Bienvenidos. Mientras estamos aquí en esa nueva cuarentena y no podemos estar juntos, presenciales, aquí estamos todavía para seguir el rumbo porque no queremos perder la secuencia que tenemos en ese estudio de 1 Samuel. Porque Dios nos está hablando cada vez acerca de su voluntad de levantar a nosotros como en aquel momento hizo con Samuel. Nosotros vamos a estar hablando de la forma que el Señor revela que está escogiendo un profeta. Ese profeta siendo el joven, en ese caso Samuel. Vamos a ver cómo comienza el Señor revelarse a él. Cómo es que también nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de oír la voz del Señor. Porque unos me preguntan, pastor, ¿cómo puedo yo ser seguro de que estoy oyendo de Dios y no de mis emociones? Ahorita las emociones suben muchísimo, conectado con una pandemia, conectado con los problemas del mundo, conectado con lo que está en nuestro entorno completo. Pero nosotros tenemos que desarrollar y afinar el oído espiritual para saber que Dios nos está hablando y no a otra persona. Entonces vamos a ir a 1 Samuel capítulo 3. Vamos a ver ese joven porque él en los principios no entiende que Dios quiere hablar con él. En ese caso, él está en otro rumbo y vamos a estar hablando de eso porque Samuel muestra que quiere ser una persona obediente. Él muestra aún en esos textos en cuando no puede discernir que Dios le está hablando. De tal manera, él brinca para correr hacia Elí y ver qué necesita Elí. Déjenos leer el texto y luego hacemos un poquito de análisis acerca de lo mismo. Dice en verso 1, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Cuando dice joven, otros textos, incluso otras traducciones, incluso dicen que el niño todavía era muy joven ese. Y él siempre creciendo en la casa de Dios, parte de la familia, imaginamos, de Elí. Él estaba allá y estaba siempre dispuesto a servir. Y nosotros entendemos que servir no significa siempre estar al frente de personas, no significa que tiene un puesto de importancia, sino está ofreciendo servicio en cualquier forma que se puede. Entonces, ese niño, ese joven está allá en un momento en cuando las visiones, la palabra de Dios no eran frecuentes, dice. Y verso 2 dice, Elí ya estaba quedando ciego. Es interesante, no siempre coincide estas cosas, pero en ese caso la falta de vista, de visión en lo físico de Elí también reflejaba lo que estaba pasando en lo espiritual. Elí, siendo ese sumo sacerdote, tenía la obligación no solamente de oír de parte de Dios, pero luego comunicar la voluntad de Dios hacia el pueblo. Pero si él no estaba viendo visiones de Dios, si él está ciego en lo físico, también revela que es ciego en lo espiritual. Y dice, un día mientras él descansaba en su habitación, Elí en la habitación, y dice, Samuel dormía en el santuario. Fíjense que Elí tenía su cuarto, su habitación ajena, afuera del santuario, mientras ese joven, ese niño Samuel, se acostumbraba a descansar, dormir junto en el santuario, al lado, si quiere, del arca de Dios. Y dice, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Ese nos está ubicando de su tiempo. Es decir, que según la ley de Moisés, debía permanecer siempre luz en el santuario. Es decir, durante el día tenía la luz del sol, pero durante la noche, al oscurecer en cada tarde, debía prender la lámpara allá del santuario y ese debía quedarse prendido hasta amanecer en la mañana. Es decir, entonces, está en un momento
antes de amanecer, antes de levantarse el sol en la mañana. Podemos imaginar un tiempo en la madrugada, un tiempo en cuando está todos dormidos, están todos ya bien contentos en sus lugares, no estaban poniendo atención. Ese fue un tiempo en cuando los sueños, o en ese caso las visiones, debía estar parte de la vida, porque están dormidos. Y en ese caso dice, en ese momento podemos imaginar, y no dice y no registra la hora, pero podemos nosotros imaginar como 4 de la mañana, 5 de la mañana, está por decir eso. Dice en verso 4, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Mira, no está Samuel hablando con el Señor, sino vamos a seguir leyendo. Y dice que él pensaba que era Elí. Elí estaba llamándole y él se levanta, dice, y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Ese es interesante a mí. Porque ¿cuál niño, cuál joven puede oír nada más su voz o su nombre, la voz de su amo en ese caso, y brincar así? Pero esa es la disposición, la capacidad de Samuel, porque Samuel en su corazón quería y era una persona obediente. Ese es el base. Nosotros también como creyentes, porque siempre sacamos lo que está aquí en el texto, en las escrituras, donde estamos estudiando, estamos por sacar y aplicar a nosotros mismos. No vamos a formar el hábito de huir de Dios sin antes formar el hábito de obedecer. ¿Por qué Dios iba a hablar con nosotros si luego vamos a descartar lo que nos dice? Pero Samuel, aún antes de entender que era la voz del Señor, tenía el hábito de obedecer. A las 4 de la mañana, mientras él dormía, escucha su voz, su nombre, la voz de su amo, imaginaba, y su nombre está Samuel, Samuel. Entonces Samuel, siendo joven, se brinca. Yo tengo que pensar como estuviera en mi casa o en la casa de ustedes. Si de repente en la madrugada, antes de levantarse, mientras todos dormían, si alguien comienza a clamar o gritar una voz, ¿qué rápido va a responder? La mayoría de nosotros estamos por mezclar esos sonidos actuales con la imaginación en los sueños. Y eso va a pasar. Y hasta momentos yo he visto en mi vida personal que alguien me está llamando por un problema que está pasando, un asunto urgente. Me llama y está temblando el cel a mi lado. Y no es porque está en silencio, todavía está prendido. Todavía puedo yo oír lo que está pasando en aquel momento, pero comienza a mezclar y en mis sueños ya no es él, está temblando así en mis sueños, y hasta la tercera o cuarta vez que está llamando puede despertar y decir, no, ese es algo actual. Uno puede imaginar que igualito puede pasar con el joven Samuel. Si yo grito a mi niña o a mis hijos antes y estaban dormidos, ellos solamente van a revolcarse en la cama y decir, no creo que nadie me está llamando porque este fue parte de un sueño. A esa hora, ¿quién me va a llamar? Pero no fue el caso con Samuel. Él despertó y quería servir. Podemos nosotros imaginar unas razones por el cual Samuel estaba tan dispuesto a servir. Ya hemos notado que su amo, el sumo sacerdote Elí, era ya ciego.
A lo mejor a esa hora Elí tenía un hábito de tener una necesidad. Estaba gritando a Samuel para que venga ayudándole a aprender, porque sin su capacidad de ver clara, porque dice que estaba quedando ciego, no 100% era ciego. Entonces a lo mejor requería a Samuel para nada más prender la lámpara y guiarle a un lugar por la necesidad que tenía en ese momento. Entonces Samuel así respondió. Yo también tengo un hermano quien es pues paralítico con esa discapacidad desde hace muchos años, y cuando llegó a tener un hijo, su hijo le ayudaba mucho y de momento a momento, porque reconocía que su papá no puede hacer lo que él necesitaba. Entonces a un momento, en cualquier hora puede llamar y mi sobrino en ese caso brincaba para ayudar, y ya es grande y no está tan enterado de las necesidades de su papá. Ha cambiado esas cosas, pero yo puedo imaginar que eso es lo que está pasando aquí en ese texto. Samuel brinca pensando que Elí requiere algo. Y dice en ese verso 5, acaba de leer, dice: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Y dice: yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Después de 2 veces, uno puede imaginar: mira, entonces yo no voy a responder, no voy a moverme. Pero aquí tenemos lo que está pasando en la vida de Samuel. Es una persona obediente, y por eso tiene la capacidad de afinar su oído, no solamente oído físico, sino el oído espiritual. Entonces, Samuel todavía no conocía, en verso 7, al Señor, ni su palabra se le había revelado. Nosotros tenemos esa certeza de que no tenía experiencia. Las revelaciones fueron muy inconstantes, no frecuentes. Entonces no tenía ejemplo para aprender de otra persona. No podía él decir: mira, así es la forma que Elí escucha siempre la voz de Dios, porque Elí no escucha la voz de Dios. No puede decir: así es la forma que los otros hijos de Elí, Ofni y Fineas, está escuchando la voz de Dios, porque ellos tampoco escuchaban ni querían oír la voz de Dios, según el estudio que hicimos en la semana pasada. Samuel estaba en un momento en cuando tenía que aprender por sí. Entonces dice en verso 8: por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí, otra vez en obediencia. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Es interesante. Aún siendo una persona con pecado, una persona con problemas, una persona bajo maldición, conforme a la voluntad de Dios, ya declarado del hombre de Dios en el capítulo anterior, Elí sí entendía lo que estaba pasando. Entonces dice: ve y acuéstate. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Tenemos 2 cosas de aprender de esa parte. Primero, como he dicho varias veces, que Samuel era una persona obediente. Nosotros tenemos que formar este hábito. Segundo, es una persona leal, honrando a Elí. Elí era su autoridad. Es el sumo sacerdote. Entonces, cada vez que oía su nombre, Samuel corría hacia él,
hasta el momento en cuando su autoridad dice, mira, es tiempo para trasladar la alianza, trasladar la lealtad hacia otro. Si vuelve a llamar, entonces responda esa vez, en vez de venir hacia mí, responda esta vez, habla Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que, dice en verso 9 al final, así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, verso 11, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he enunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Cuando dice en verso 15 que abrió la puerta, pero no se atrevía a contarle, el contexto pasa el sentimiento de que tenía temor. Imagínense un niño, un joven, quien está oyendo de Dios, que va a condenar, va a castigar a esa familia, su amo, su líder, con mucho respeto, él tenía hacia él, y está oyendo eso como un niño. Dice que tenía temor, no iba a contar nada a Elí, pero Elí le llega diciendo en verso 17, te pido que no me ocultes nada, que Dios te castigue sin piedad. Si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, hablaba todo, no escondió ninguna parte. Dice, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, ese Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Ahí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Y solamente para terminar, dice, y la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. Ese es el verso 1 del siguiente capítulo 4. Vamos nosotros a analizar. Samuel, como había dicho varias veces, es una persona lista para obedecer. Lo que dice vez y otra vez, aquí estoy. Ese nos hace recordar de otros momentos. Por ejemplo, podemos hablar de Abraham. Recuerda que Abraham, en capítulo 22 de Génesis, escucha de parte de Dios. Dios, el Señor, le dice, mira, quiero que vayan ustedes, tú y tu hijo, y me sacrificas como holocausto en la montaña tu hijo. Escucha lo que dice. En verso 1 de ese capítulo 22 de Génesis, dice, pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y escucha lo que dice Abraham, aquí estoy. Y pasando los versos, en verso 11, cuando ya está a punto de sacrificar a su hijo, según el Nuevo Testamento, que está razonando que Dios puede levantar hasta los muertos. Pero aquí está, porque dice en verso 11, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. ¿Y cómo fue su respuesta? Aquí estoy.
Las mismas palabras que está diciendo cada vez Samuel, tenemos en ese patriarca Abraham. También Jacob. Podemos nosotros brincar el mismo Génesis, capítulo 31 y verso 11. Dice, en ese mismo sueño el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Es porque está Jacob por obedecer. Dice, lo que quieres para servir. El mismo Génesis 46 y verso 2. Esa noche Dios le habló a Israel, es Jacob, en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Cada vez que Dios quiere hablar, los sabios, los quienes tienen el oído afinado, oír al Señor, está por obedecer. Si quiere ser un hombre y una mujer espiritual, entonces tiene que desarrollar el hábito de obedecer. De obedecer en todo, no solamente en los momentos que queremos. También podemos hablar de José. En capítulo 37 de Génesis y verso 13 dice, Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquim apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien. La forma que dice está bien es aquí estoy para servir, lo que quieres, yo listo estoy. Y José sabía que sus hermanos le odiaban. Siempre he tenido fricciones, pleitos entre ellos, pero de tal manera estaba listo de ir y obedecer lo que su padre, en este caso su autoridad, le estaba diciendo. Moisés, también tenemos lo mismo. Dice en capítulo 3 y verso 4 de Éxodo, recuerda que dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar ese la zarza ardiente, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, y dice, aquí me tienes, aquí estoy. Es que decir, Moisés estaba dispuesto a obedecer en todo. Nosotros también entendemos lo mismo de Samuel, pero les pregunto a ustedes, ¿tiene también el mismo hábito? ¿Listos de siempre obedecer? En cuando Dios dice algo, y no importa si es a nuestro gusto o no, tenemos que decir, aquí estoy. Samuel, en mero momento de dormir, está bien cómodo en la cama, está ya con la cobija, bien contento, escuchando la voz de su amo, y le imaginaba llamándole, Samuel, Samuel. ¿Y cómo fue su respuesta? Brincar y correr. Esa fue la cosa. El Señor entonces comienza a repetir el mensaje vez y otra vez. Y escucha, es por confirmar de que Samuel puede entender y oír claramente y correctamente la voz de Dios. No es porque Elí necesitaba ese profeta Samuel decirle que Dios le está condenando. Al revés, había llegado en el capítulo anterior el hombre de Dios, o decir el profeta. Elí ya tenía la información. Entonces, no fuera para informarle a Elí, sino para confirmar que sí está oyendo de forma correcta. Y cuando Elí se dio cuenta, la tercera vez, y dice a Samuel, mira, la próxima vez, si vuelve a llamar, simplemente que digas que aquí estoy, Señor, tu siervo escucha. Entonces, él tenía que entender que era algo contra él. ¿Por qué? Porque él, siendo el sumo sacerdote, si fuera un mensaje a otra persona, iba él a recibir. Pero siendo que era una comunicación acerca de él, tenía que tocar a otra persona. Entonces, Elí ya tenía el mensaje de ese verso 27 del capítulo anterior, cuando ese hombre de Dios, ese profeta, pero también parece que Samuel no sepa del anuncio anterior. Cuando él, siendo un niño, un joven, el hombre de Dios en el capítulo anterior, y no sabemos si fuera un día antes o un mes o unos años antes, no tenemos el contexto de ese tiempo, pero él siendo el joven, la persona que no tiene responsabilidades, entonces no tiene caso de imaginar que Elí le llegaba diciendo, mira Samuel, así me dice el Señor. No,
Samuel no tiene nada conectado con esa. Entonces, él tiene que oír directo de Dios y luego fue la responsabilidad de Elí confirmar. ¿Por qué? Porque una vez que está formando el oído espiritual, tiene que confirmar con varias pruebas y los principios para que luego en la vida ese mismo profeta no tenga ninguna duda de lo que Dios está diciendo. Puede anunciar con toda autoridad. La reputación de ese mensaje a través de Samuel entonces fue confirmada en la vida de Elí, así como ese fue un juicio inevitable. Ese juicio contra Elí era ya profetizado por el hombre de Dios, pero luego está confirmando y Elí tenía que aceptar. Entonces lo que dice en ese caso, dice que no va a haber ninguna ofrenda que puede ofrecer, expiar el pecado de la familia de Elí. Ese fue lo mismo que estuvimos hablando en la semana pasada. Porque Dios dice que voy a honrar a los quienes me honran. Y los quienes me desprecian, voy a descartar y voy a quitar. Y ese fue porque él dice que Elí, no refrenó a sus hijos. Tenemos el conocimiento del capítulo anterior de que Elí había llegado hablando con sus hijos, pero no se levantó con la autoridad necesaria. Entonces, él, según la visión de Dios, era también culpable de eso. Entonces, los hijos de Elí no tenían excusa. Y el joven Samuel tiene que dar el mensaje. Y ese, en verso 13, déjame leer, dice, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Entonces Dios dice, había dicho, puede confirmar eso. Está ofreciendo forma de comprobar de que Dios le está hablando. ¿Y por qué? Porque cuando uno maldice, o en ese caso dice blasfemar, dice en ese verso 13, él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Entonces se establecieron los hijos de Elí en oposición de Dios. Y fíjense de cómo fuera profetizado, cómo fue parte de la ley de Moisés, el castigo a aquellos quienes así se portan, entre los quienes tienen la obligación de ofrecer los sacrificios, los quienes tienen el poder, la autoridad de Dios sobre las personas. Si ellos están condenados, entonces la condenación será muy grave. Y estoy leyendo en Levítico capítulo 24, verso 10 en adelante, dice, entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y del padre egipcio. Y sucedió que un día ese hombre y una israelita iniciaron un pleito en el campamento. Pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre del Señor. Así que se lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Debri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor les dijera qué hacer con él. Solamente pronunciar mal el nombre del Señor, de Jehová. Y eso, es decir que los hijos de Elí estaban blasfemando el nombre de Dios. Entonces, en verso 13 de ese mismo Levítico 24, entonces el Señor le dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento, quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Diles a los israelitas, todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor a maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte. Y esos hijos de Elí así estaban haciendo.
Porque ellos en el nombre del Señor estaban llegando para robar el sacrificio, robar la carne. Estaban ellos acostándose con las mujeres en el santuario. Estas personas maldiciendo el nombre de Jehová. Entonces Dios dice aquí en ese texto y verso 3 de 1 Samuel, verso 13 de 1 Samuel 3, dice, él sabía que estaban blasfemando contra Dios y él no los refrenó. Entonces tenemos que reconocer lo que está pasando. Elí entonces reconoce que Samuel escuchó correctamente. Si brincamos a ese verso 18, dice, Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, ¿qué dijo? Pues no es correcto, lo que el Señor no es correcto. No, dice, Él es Señor, que haga lo que mejor le parezca. Entonces, Elí prácticamente está diciendo, estoy de acuerdo. Dios me había dicho antes y no respondí. Estoy de acuerdo. Elí ya le había advertido a sus hijos de que un pecado contra Dios ya no tiene remedio, no tiene alguien para interceder por ellos. Y Elí está en el mismo. Él dice, pues el Señor había decidido a quién voy a reclamar, a quién voy a interceder, quién me puede ayudar, porque Dios ya está decidido en eso. Me había dicho por el hombre de Dios y luego me había dicho por ese joven quien está por levantarse en la familia de Dios. El Señor estaba con Samuel y no con la casa de Elí. Es interesante porque esa es una imagen que luego va a estar otra vez reflejado en la historia, en las historias que vamos a analizar en esos dos libros de 1 y 2 Samuel. Porque como está quitando de Elí y poniendo esa obligación profética, obligación sacerdotal sobre Samuel, está por quitar de Saúl como rey y poner a David. Ese va a ser repetido en diferentes partes. Pero estar con Samuel significa algo, porque dice aquí en verso 19, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él. Hermanos, lo que necesitamos es más de la presencia de Dios. Y si queremos más de la presencia de Dios, necesitamos volver al inicio. ¿Cómo? Es decir, que necesitamos ser obedientes. Necesitamos actuar, aclarar lo que Dios nos está diciendo, formar el oído espiritual para luego obedecer con más claridad. Y luego algo más que hemos visto en la vida de Samuel es que no trataba de ocultar ninguna cosa de lo que Dios está diciendo. En vez de solamente declarar las cosas buenas, las cosas aceptables, las cosas que imaginamos que la persona quiere oír, necesitamos decir todo. Hoy en día tenemos el hábito, y es difícil decir, pero tenemos el hábito en las iglesias a nivel mundial. En muchas iglesias han dejado de hablar de pecado, porque quiere que tenga su mejor vida ahorita. Entonces no hablamos de pecado, no corregimos a las personas, pero al fin de cuentas va a terminar esa iglesia así como los hijos de Elí mismo. El predicador que no predica contra el pecado para el arrepentimiento va a ser condenado, y los quienes no habían arrepentido por sus pecados también van a quedarse ya castigados. Entonces no podemos solamente ofrecer el beneficio del Evangelio. Es importante no solamente decir que Dios quiere salvarnos. No solamente debemos nosotros decir que Dios quiere que estemos con Él en el cielo y un paraíso donde estamos caminando sobre unas calles de oro. Todos quieren eso, pero muy pocos quieren reconocer sus pecados y arrepentirse. Y desafortunadamente tenemos muchos en el mundo, muchos por supuesto cristianos quienes están evangelizando con un evangelio light. Pero Samuel no trabajaba así. Él dice todo, no ocultó ninguna cosa. Por eso, llegando a ese verso 19, dice que el Señor estuvo con él.
¿Qué significa? Cuando oímos que el Señor estuvo o está con una persona, eso significa que tiene una relación especial, que puede esta persona recibir las bendiciones. No siempre estamos hablando de bendiciones materiales, pero las bendiciones de estar caminando en la presencia de Dios. Podemos hacer referencia a Isaac en capítulo 26 de Génesis, verso 3. Dice: vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré. Dios le dice: aquí está tu casa, yo voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque Isaac estaba caminando en la obediencia. Dice: porque a ti y a tu descendencia les daré todas las tierras, así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Porque Abraham también obedeció y disfrutó de la presencia de Dios. Jacob también, en el mismo Génesis 31 y verso 3, dice: entonces el Señor le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Imagínense, está diciendo que debe regresar con el entendimiento de que su hermano quiere matarle allá. Pero Dios dice: pero vuelve y yo estaré contigo. Y ese fue suficiente para motivarle a levantarse con toda la familia. Y como vemos, llegando allá la familia, Dios había llegado antemano, cambiando el corazón de su hermano, y ya está protegido. Moisés también, en Éxodo 3 y verso 12, dice Dios a él: yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Ese es el momento de encuentro Moisés y él con la incertidumbre de cómo debía portarse, cómo puede él sacar el pueblo de Dios de Egipto. Pero Dios dice: fíjate, yo estaré contigo. Entonces todo lo es posible. Si Dios con nosotros, entonces ¿qué? Nosotros tenemos que cuidar mucho la presencia de Dios, porque queremos que esté con nosotros. Luego, en el Éxodo 33, Moisés había oído de Dios de que el pueblo de Israel son duros, son difíciles, y Dios no quiere ir con él. Dice incluso que Dios iba a matarles en camino si tenía que ir un solo día con ellos. Entonces Moisés, levantando la voz, dice: y entonces Dios, ¿quién va con nosotros? Pero si tú no vas, yo no voy de ese lugar. Porque Moisés había formado el hábito de obedecer, pero también dependía de Dios, de su presencia. Entonces Moisés dice: fíjate, si no vas conmigo, yo no voy tampoco. Yo no voy tampoco, porque necesito tu presencia. Yo prefiero estar aquí en ese lugar árido, en el desierto. Yo nunca viendo ni de lejos la tierra prometida, porque no quiero ir ni un paso sin tu presencia, Dios. Entonces tenemos en verso 14, dice Dios: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Y por eso Moisés dice: muy bien, entonces vamos. Porque quería la presencia de Dios. Tenemos el ejemplo de Josué. Una vez llegando a la tierra prometida, dice a Josué Dios en capítulo 1 y verso 5 del libro que representa su nombre. Dice: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y no te dejaré ni te abandonaré. Esa es una palabra, una promesa. ¡Qué bueno! También tenemos de Gedeón, recuerda de él, dice en Jueces 6 y 16, dice: tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Mira las bendiciones de estar en la presencia de Dios y tener que Dios siempre esté con nosotros. Como dice en ese verso 19 de capítulo 3 de 1 Samuel: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él. Ojalá que pueda decir también de nosotros que
en todos los días de la vida, no solamente el domingo, no solamente durante un estudio bíblico, pero incluso durante cuarentena, durante un momento de contingencia, un momento difícil y duro, cuando no entendemos qué va a pasar mañana, sabiendo que Dios está con nosotros, es un confort. Pero hay unos que no han formado la relación suficiente con Dios para saber si su presencia está o no. ¿Puedo yo mencionar a un profeta, Sansón? Y a lo mejor es el verso más triste de todo. Porque Sansón había crecido disfrutando todos los días de su vida por promesa de sus padres, su mamá específica, pero de sus padres, de que él iba a ser un juez, una persona apartada por Dios. Entonces, toda su vida había disfrutado de la presencia de Dios. Y comenzó a maltratar o descuidar. No le importaba la presencia de Dios. Entonces comenzó a romper las reglas de su vida. Hasta el momento en cuando en capítulo 16 de Jueces está por revelar a una prostituta filistea del secreto de su gran fuerza. Es ese momento en cuando su cabello ya fue rasurado y todo. Y dice en el verso 20, luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Qué triste. Haber disfrutado la presencia de Dios toda su vida y llegar a un momento en que ni da cuenta de que su presencia no está. Nosotros tenemos que depender, porque también tenemos la misma promesa. Jesús nos dice a todos nosotros, en el capítulo 28 de Mateo y verso 20, el último verso, dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y unos quieren esa promesa, pero recuerden que en la semana pasada estuvimos hablando de una promesa condicional. Unos dicen: no, Dios siempre está conmigo. Es cierto que Dios siempre está con nosotros, porque su presencia está en todo lugar, es omnipresente. Pero para disfrutar de la presencia, como dice en ese verso 19 de nuestro texto, necesitamos obedecer. Recuerda que el base y contexto de Samuel, de disfrutar de la presencia de Dios, que llega a ese momento en cuando dice, el Señor estuvo con él, entonces tenía que tener una vida en obediencia, tenía que decir claramente lo que estaba diciendo el Señor, tenía que formar esos hábitos de disfrutar el Señor. Pero también, en el texto que acaba de leer en capítulo 20, anteriormente Dios nos está dando instrucciones. Jesús dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego llega esa promesa. ¿Cuántas personas pueden pensar que están por disfrutar la promesa sin cumplir lo anterior? Jesús dice: vayan, hagan discípulos. Si toda la vida estamos listos de oír de Dios, de hablar por su parte a otras personas, evangelizándoles, dándoles las buenas noticias, entonces estamos caminando en la obediencia a lo que Dios nos está diciendo y vamos a disfrutar de la presencia de Dios todos los días de la vida. Ese es lo importante. El Señor no permitía que ninguna de las palabras de Samuel caía al suelo. Así dice, y y confirmó todo lo que le había dicho. Es decir, que todo lo que Samuel dice, entonces se cumplió. Entonces, nosotros tenemos que entender. En Deuteronomio, capítulo 18, versos 17 en adelante, dice que hay una autoridad que podemos nosotros declarar lo que Dios está diciendo. Y si comienza a fallar la palabra de Samuel siendo un profeta, entonces nadie va a obedecer.
Y esa es la razón que los predicadores tienen que aclarar, predicar todo el evangelio, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y no podemos mezclar con opiniones, no podemos mezclar con emociones de mis gustos, etc. ¿Por qué? Porque cuando lo comenzamos a hacer conforme a lo que queremos, entonces parte es sólido y otra parte no. Y va a poner en duda lo que las personas están oyendo. Nosotros tenemos que ser personas completas y que hablan la verdad. Necesitamos comunicar siempre con integridad a las personas para que nunca dudan la palabra. No podemos ser unas personas espirituales en un momento dentro de culto o dentro de un ambiente espiritual y luego echar mentiras en el trabajo. Tenemos que ser personas siempre obedientes. Porque en Deuteronomio capítulo 18 y verso 17 dice: y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mandé. Nosotros somos ahorita responsables de comunicar la voluntad de Dios al pueblo, a todas las naciones. Y dice, si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreve a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. Esa es una obligación fuerte. Y hoy en día tenemos profetas, y digo con comillas, profetas, porque son falsos. Solamente la mitad pase. Entonces no están guiados por el Señor. Tienen que tapar la boca. Tienen que asegurar que Dios le está hablando a través de ellos, no ellos mismos. Pero el profeta que se atreve a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez les preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Entonces, si en un momento falla, entonces Dios nos dice, no tienes que oírle desde luego. Es la razón que cada palabra que Samuel decía estaba apoyado de Dios. Porque no quería perder el peso de la palabra de Dios en el futuro. Si conoces a una persona quien pretende ser profeta, pero luego dice cosas que no es correcto, entonces en el futuro, aun si está adivinando correctamente, no debemos prestar atención. Porque había mostrado de que no está siendo guiado por el Señor. Y luego dice en ese verso 20, y todo Israel desde Dan hasta Beersheba, es decir, hasta el extremo norte hasta el extremo sur. Es como decir todo el país de México, desde los Estados Unidos hasta Guatemala y Belice. Está ya entendiendo que la palabra de Dios proviene de esa persona. Es lo que quiere decir. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Y dice que no solamente de una vez, pero seguía así. Dice, además el Señor siguió manifestándose en Silo. Cuando entró en ese contexto, este capítulo, era muy rara. No era común tener una visión. La palabra de Dios ya no mostraba. Pero desde ese momento, enseguida, estaba viendo de que tiene Dios la dirección, tiene Dios la razón en eso. Entonces, ¿qué aprendemos de ese capítulo que hemos estudiado, estamos hablando? Que el Señor está dispuesto a renovar su relación con su pueblo a través de aquellos que lo honran.
No puede el Señor usar a los malvados, a unos quien no cuida de su relación. Necesitamos ser gente de integridad. Necesitamos ser gente quien camina en la audiencia, hablando todo el consejo de la palabra de Dios. Y a través de ese pueblo, el Señor puede renovar la relación que quiere tener con nosotros, como su pueblo, con la iglesia. Y también aprendemos que el Señor honra a quienes lo honran. Como habíamos leído en la semana pasada, en el capítulo 2 y verso 30, dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Entonces Dios quiere honrar a los quienes están honrando, siendo leales a Él en cada momento. Pero pregunto, ¿por qué inició hablando Dios con Samuel? Es porque yo creo que era parte de la herencia. Dios incluso habla de las bendiciones que describen, están escritos en Deuteronomio 28. Tiene las bendiciones de Dios. Pero también en un momento Dios dice: mira, a los que me desprecian, a los que me odian, los rebeldes, los malvados, va a castigar hasta la tercera y cuarta generación. Pero luego los quienes le honran, su descendencia hasta 1000 generaciones serán bendecidos. Dios quiere bendecir. Y Ana, cuando tenía la oportunidad de estar viendo la circunstancia alrededor y acudir a Baal, a otro Dios, ella siempre se pegaba fielmente, honró a Dios en su corazón. Entonces Dios llamó. Pero después de la primera llamada, yo creo que seguía hablando a Samuel por la audiencia, por seguir. La verdad es, aún si tenemos padres, parientes, que nunca han honrado a Dios, Dios quiere hablar con nosotros. Pero Dios siempre quiere promover y mostrar la fieldad a los quienes le honran. En 2 Crónicas 16, verso 9 dice: el Señor recorre con su mirada a toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Dios se está viendo, buscando. Su mirada siempre está en nosotros, viendo que somos fieles. Jesús, hablando de la fidelidad, del honor que ofrecemos a Él, dice que no debía ser con solamente labios, sino con acciones. En Marcos 7 y verso 6 dice: Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, sigan esta escritura. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Debemos nosotros honrarle, no solamente con la palabra, sino con las acciones. Incluso Pablo, hablando de las acciones y el cuerpo, menciona incluso la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 6, versos 12 y en adelante, solamente voy a leer al último versos 19 y 20. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso necesitamos cuidar el cuerpo. ¿Quién está en ustedes? Al que han recibido de parte de Dios. Ustedes son sus propios dueños. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, escucha la palabra que usa: honren con su cuerpo a Dios. No podemos estar involucrados en cualquier cosa que deshonra a Dios por el cuerpo, siendo pecado sexual, siendo uso de alcohol, de drogas, un montón de cosas que puede atacar el cuerpo. Nosotros tenemos que reconocer que lo que hago en ese cuerpo debía dar honor, debía honrar a Dios. También, no solamente el cuerpo, pero todo lo que tenemos. Hablando de ofrendas, una persona ofreciendo una ofrenda, ese es algo para honrar a Dios. Dice Pablo acerca de una ofrenda que había recabado en aquel momento en 2 Corintios capítulo 8 y verso 19. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevamos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor. La administración, la buena administración de las finanzas, de todos los recursos de la vida, da honra
a Dios. Entonces todo lo que somos debemos utilizar para honrar a Dios, y Dios va a estar con nosotros, como está en ese texto que está siempre con Samuel, apoyándole en su palabra, en lo que está diciendo. Entonces también nosotros esperamos la misma respuesta de parte de Dios. Hay preguntas, hay cosas que pueden analizar en la guía que quiero que estén descargando y analizando y hablando en familia. Mientras no podemos estar como iglesia, necesitamos aún más la familia para afilar la relación personal que tenemos con Dios. Recuerde que Samuel estaba obediente a su padre espiritual en ese contexto, Elí. Nosotros tenemos que acudir en la familia también. Pero yo quiero orar con ustedes en ese momento para concluir esa parte, ese capítulo 3 de 1 Samuel, porque necesitamos mantener en nuestras vidas esas 3 características. La obediencia, siempre listos a responder en obediencia. El oído afinado a lo que el Señor nos dice. Y la tercera, decir todo lo que el Señor nos diga, todo lo que nos dice que debemos decir, entonces tenemos que responder y decir sin ocultar ninguna cosa, porque somos sus representantes, honrándole con todo lo que somos. Señor, gracias por tu pueblo durante ese tiempo difícil en cuando unos no pueden salir incluso de la casa. Confiamos que tú tienes el control, quieres aprovechar en esos momentos oportunidades, y descubrimos que el mismo joven, el niño Samuel, tenía la capacidad de formar esa relación distinta, oyendo tu voz, obedeciendo lo que dices, siempre y en todo momento, por esos momentos encerrados en la madrugada. También nosotros en esos momentos, en cuando estamos encerrados sin la voz ajena de otras personas, que tengamos esos momentos y aprovechamos esos momentos para formar esa aptitud, esa capacidad de oírte, de obedecerte, de honrarte con todo lo que somos. Señor, gracias, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos al siguiente estudio.